Bienvenidos a Fotograma 24. Y bueno, pues el día de hoy estoy a punto de grabar el unboxing de la Liga de la Justicia. No sé si este video vaya a salir antes o vaya a salir después, pero ya saben que se aproxima este unboxing y análisis técnico tanto de audio como de video. Y bueno, aprovechando, pues quería grabar una de las preguntas que ustedes me dejan en la caja de comentarios, en mis redes sociales, como Instagram o Twitter, como David Arce-2, o la página de Facebook de Fotograma 24. Y en este caso, Mike RS nos pregunta, bueno, no es una pregunta como tal, sino me pide, ojalá nos puedas enseñar cómo se calibran los colores de un proyector. Y además de él, hubo mucha gente que me preguntó exactamente lo mismo, pero para pantallas. Pero pues bueno, voy a resumirlo en esta pregunta que fue la primera que me hicieron, porque las demás vinieron un montón y vinieron después. Entonces, en cuestión de calibración, yo no les puedo decir específicamente cómo calibrar cada una de sus pantallas. Cada pantalla, cada sistema es distinto. Hay pantallas que te dejan calibrar en SDR y HDR y hay pantallas que te dejan calibrar solamente en modo SDR. Ahora, si tienes Dolby Vision, pues Dolby no te permite modificar ciertos ajustes en ese modo. Entonces, pues la idea de este video es más bien encaminarlos hacia lo que tienen que investigar para dar sus primeros pasos en esto de la calibración. Primero, hay dos tipos de calibraciones. El primero realmente no es una calibración, pero a mucha gente le gusta decir que es una calibración y simplemente consiste en modificar los ajustes de brillo, de color, de tinte, etc. Esos ajustes tienen que ver con que se vea lo más óptimo posible la imagen, que no pierdas detalles. Entonces, por ejemplo, tenemos el nivel de brillo que está mal nombrado. Realmente se debería de llamar nivel de negros. ¿Por qué? Porque el nivel de brillo lo que ajusta es precisamente la parte baja de la imagen, la parte más oscura. Entonces la idea del brillo es bajarlo lo más posible sin que se pierdan detalles en la imagen. Eso significa que, por ejemplo, yo que traigo una sudadera, puedan ver las arrugas de la sudadera sin que haya ningún problema de que se vea como un negro sólido. Entonces esa es la idea del nivel de negros o el nivel de brillo. Luego tenemos el contraste. El contraste se debería de llamar nivel de blancos, porque justamente modifica la parte alta de la imagen, que es qué tan blanco se va a ver el blanco. Nuevamente, queremos que los detalles en la imagen se vean completamente. Entonces, el ajuste correcto de ese parámetro es que, por ejemplo, si tú tienes una escena donde hay nieve, pues puedas ver los detalles de la nieve y no se vea completamente blanco. Tú quieres poder ver donde hay un bultito y donde hay algunos agujeros y no que se vea como un blanco sumamente intenso. Entonces, esa es la idea de poder modificar el nivel de contraste. Realmente se debería de llamar nivel de blanco. Ahora, estos dos ajustes interactúan entre ellos. Cuando tú modificas el contraste, tal vez se subió un poquito el nivel de brillo o se bajó de más. Entonces hay que estar cambiando entre ambos ajustes para ver cuál es el mejor. Ahora, para hacer estas calibraciones entre comillas a mano alzada, van a necesitar patrones. Allá afuera hay un montón. Primero hay Digital Video Essentials, que yo diría que es el más caro actualmente porque ya no lo publican. Entonces puedes encontrar el disco hasta en 3,000, 4,000 pesos. Entonces yo diría que no vale mucho la pena, aunque es bastante interesante porque tiene los patrones, pero al mismo tiempo tiene como un mini documental acerca de cómo ha funcionado la televisión durante todo este tiempo. Entonces te explica cómo funciona el ajuste de brillo, el ajuste de contraste, el ajuste de colores. Y te dice por qué tu televisión se ve mal, por qué se ve bien, qué tienes que aprender para comprar tu próxima televisión. Es bastante interesante. Yo tengo la versión en DVD y es impresionante. E incluso incluía los filtros de color rojo, azul y verde para poder hacer los ajustes de tinte y color, que no es muy preciso ese método, pero bueno, no importa, es un avance. Y posteriormente también tenemos el de Spears & Monsil, que se lo pueden encontrar a buen precio, ya sea en Amazon, en Mercado Libre, que buen precio me refiero como 800 pesos. Es buen precio para hacer un patrón cuando lo comparamos con Digital Video Essentials, pero si lo comparamos con una película, pues es un poquito caro. Ahora, tienen que fijarse muy bien que estos patrones sean compatibles con lo que ustedes quieren calibrar. Porque, por ejemplo, hay patrones para SDR, que es para DVD, Blu-ray,
televisión tradicional, y hay patrones que son para HDR, que son distintas tecnologías completamente. Entonces, si tú quieres calibrar SDR, pues este de Digital Video Essentials es muy bueno. Si quieres calibrar igualmente para Blu-ray, Spears & Monsil es muy bueno. El problema de Spears & Monsil es que no tiene demasiadas instrucciones. Ven un panfletito donde te van explicando qué es lo que tienes que hacer, pero realmente no es como Digital Video Essentials, que además de hacer los ajustes, aprende sobre la tecnología. A mí me encantó Digital Video Essentials y realmente lo recomiendo muchísimo. Pero pues hay este problema en cuestión de Spears & Monsil, que literalmente son patrones y nada más tienes que ir ajustando e ir aprendiendo cómo se usan, y a veces tú solito. O puedes también investigar en la página de internet donde vienen las instrucciones más detalladas. Luego, para HDR, el que yo utilizo específicamente es de una compañía, digamos, independiente. De hecho, es una persona de un foro que se llama, el formato de estos patrones es DBS. Y realmente es muy bueno. Ahí van a tener dos formatos para poder calibrar en HDR. Van a tener la versión en HDR10 y la versión para Dolby Vision. Ojo, casi ninguna televisión en Dolby Vision te permite ajustar realmente los parámetros del formato. Entonces, para lo que te va a servir el DBS es realmente para ver cómo se comporta tu televisión, si está perdiendo detalle, está perdiendo colores, etcétera, etcétera, cuando tiene el modo Dolby Vision. Y por separado tenemos el de HDR10. Normalmente las televisiones en HDR10 sí te dejan modificar ajustes como la parte baja del brillo y la parte alta, sobre todo en proyectores. En televisiones depende del modelo, pero lo que te va a permitir esos patrones de DBS es poder ir ajustando qué tanto vas a perder de la imagen cuando una película llega a 10.000 nits o a 2.000 nits. Entonces tú puedes tener tu zona segura. Por ejemplo, tú dices de 0 nits a 1000 nits se tiene que ver absolutamente todo, y tú pones ese límite. Si por ejemplo tú dices no, yo quiero ver a fuerza hasta 6000, 7000 nits, entonces vas a sacrificar el brillo de la imagen, se va a ver más oscura la imagen, pero vas a poder ver mayor detalle en cuestión del HDR. Cuando llega a 6000, 7000 nits, vas a poder ver qué hay en esa sección, a pesar de que la imagen en general se va a ver mucho más oscura. Ahora, DBS cuesta algo así como 800 pesos, pero va a depender de la versión que tú tengas. Tú puedes comprar la versión física a través de su página web y te llega a tu casa, como lo dice su nombre, una versión física del disco. Y entonces lo metes en tu reproductor y ya tienes los patrones. Los instructivos a veces se incluyen, en otras ocasiones no, pero no importa porque todo está en la página web. Por otro lado tenemos la versión digital, que yo creo que es la mejor y les voy a explicar por qué. La versión digital simplemente la descargas de un servidor y creo que tienes hasta 4 o 5 descargas disponibles. Pero lo bueno de la versión digital es que tú la descargas una vez en tu computadora y la puedes usar las veces que quieras, no importa, y la puedes duplicar, lo que tú quieras. Pero si sale una versión actualizada de DBS, que es bastante común, tú tienes todavía 4 o 3 descargas disponibles para poder bajar la nueva versión. Entonces, si tú ya tienes la primera versión que descargaste y de pronto dicen, no, ya incluimos un patrón nuevo para verificar esto o esto otro. Bueno, pues tú vas a la tienda nuevamente, pones que te quedan 4 o 3 descargas digitales y descargas la versión más actualizada y nuevamente tienes la nueva versión de DBS. Y esto funciona hasta que se te acaben tus descargas. Entonces creo que es algo bastante bueno. Ahora, la versión digital, si mal no recuerdo, viene en dos formatos. Uno que es como los archivos de Blu-ray y otro que viene en formato MP4 para los dispositivos que no tengan demasiada compatibilidad. Entonces, pues tú tienes que ver previamente si tienes forma de reproducir estos archivos, ya sea en tu reproductor Blu-ray a través de un USB, a través del Apple TV, como es mi caso. Yo tengo un dispositivo NAS que es un Network Attached Storage, que significa que es un pequeño servidor de archivos, y a través de una aplicación que se llama Infuse Pro en el Apple TV accedo a mi servidor para poder ver los patrones. Entonces, bueno, pero ojo, Infuse tiene un costo, entonces tengan cuidado con eso. Pero entonces esa es una forma que yo utilizo. De igual manera pueden ver si su computadora la conectan a través de HDMI, etcétera, etcétera.
pero digo, hay opciones en cuestión digital y como les dije, tiene ciertas ventajas que no tiene la versión física. Ahora, una vez que hayan descargado esto, pues van a ver cuál es el archivo que necesitan para poder ajustar el brillo, para ajustar el contraste, ajustar los colores, etcétera, etcétera. Pero ojo, esto como les dije es una calibración, o mejor dicho, una calibración a mano alzada. Esta no es una verdadera calibración. Este es el primer paso para cualquier persona que quiera comenzar a adentrarse a mejorar la imagen de su televisión. Ahora vamos a lo que realmente es una calibración. Ahora, en el ámbito de calibración real o calibración profesional, hay una razón muy específica por la que es bastante raro encontrar gente que realmente haya hecho una calibración de su pantalla. Y tiene que ver con un alto costo, a pesar de que ustedes lo hagan. Cuando yo en mis videos hablo de calibraciones a una pantalla, estoy hablando de este tipo de calibración. ¿Por qué? Porque lleva instrumentos, y el que lleve instrumentos significa que nos va a dar una medición objetiva. La calibración de la que platicamos hace algunos momentos a mano alzada tiene que ver mucho con tu percepción, tu nivel de vista, tu calidad de vista, mientras que este otro que es calibración real no tiene que ver percepción, sino que el propio instrumento es el que te va a decir si está en el lugar correcto o no está en el lugar correcto. Entonces, el primer instrumento que van a necesitar es un colorímetro. En mi caso, yo utilizo el i1 Display Pro de la marca X-Rite. Y este dispositivo nos va a permitir saber la saturación, el offset que necesita el color, la luminancia, etcétera, etcétera. Entonces nos va a dar una medición específicamente de dónde se encuentra un color en específico. Además de eso, el colorímetro lo tienes también que calibrar contra un espectroradiómetro. Creo que así se llama en español. Y lo que hace es comparar las mediciones que hace el colorímetro con este espectroradiómetro. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué no utilizas el espectroradiómetro de una vez para hacer la calibración? Porque es un dispositivo, primero, demasiado caro y segundo, es bastante lento para hacer las mediciones. Entonces, cuando estamos hablando de que tal vez vayamos a tomar, no sé, unos 40, 50 puntos de referencia, pues nos podría tomar demasiadas horas. Entonces es mejor tener un dispositivo que sea mucho más rápido. Segundo, yo por ejemplo no tengo un espectroradiómetro porque una de esas cosas cuesta alrededor de 100,000, 200,000 pesos, dependiendo del nivel de espectroradiómetro que quieras. Entonces es bastante caro. Lo mejor es rentar uno o pedir que hagan la calibración de tu colorímetro. Pero ojo, este colorímetro que les estoy diciendo ya viene calibrado en un inicio, entonces no se tienen que preocupar tanto. Pero conforme lo tengan guardado y si lo tienen en circunstancias de mucha humedad, calor, etc., es entonces que lo van a tener que llevar con el espectroradiómetro para poderlo calibrar. Pero bueno, una vez que ya tienen este colorímetro, lo que van a hacer es adquirir un software de calibración. Hay muchos allá afuera, la mayor parte tiene costo y son costos bastante altos. Por ejemplo, está este software que muchos utilizan que se llama Calman o Spectrocal. Y por ejemplo, Calman, pues la licencia de software te puede salir por ahí de los 50,000, 60,000 pesos, que son como $2,500. Entonces, pues son softwares que son muy caros, pero afortunadamente tenemos un software que es completamente gratuito, pero el problema es que es bastante complicado de usar. Se llama HFCR. Ese software les va a permitir hacer lo mismo que estos dos otros que tienen un costo, pero de manera más minuciosa, y es ahí donde viene la complejidad, porque mientras estos otros nada más le pones el colorímetro que tienes, a qué quieres calibrar y va haciendo paso por paso y te va diciendo lo que tienes que hacer, en HFCR tú tienes que saber qué es lo que tienes que hacer y vas utilizando las herramientas conforme lo que vas a medir en ese momento. Normalmente lo primero que se va a medir es la gama. La gama tiene que ver con cómo se comporta tu televisión cuando pasa de un negro a un blanco completamente blanco. La transferencia puede ser muy luminosa o puede ser muy oscura. Por ejemplo, si tú tienes una gama de 2.4, normalmente esa curva es demasiado pronunciada. ¿Eso qué significa? Que vas a tener negros mucho más profundos y brillos que parecieran ser mucho más altos.
Pero si tú ves la televisión en una habitación con mucha luz ambiental, la luz ambiental va a hacer que se vea demasiado oscura la imagen. Una gama de 2.4 normalmente es recomendada para una habitación completamente oscuras, o sea que no entre una luz ni por una rendija. Y por ejemplo tenemos una gama de 2.2, que al contrario de lo que nos diría nuestra lógica, un número más bajo significa que es un brillo mucho más alto. Entonces cuando tenemos una gama de 2.2 puede que los negros se vean un poco grisáceos, que no se vean tan profundos, pero cuando estás en una habitación con mucha iluminación pues te va a permitir ver las escenas oscuras claramente. Entonces esta medición de gama nos va a decir en qué punto se encuentra la gama real de la televisión. Lo ideal es que con los ajustes que nosotros vayamos a hacer la pongamos a 2.2, 2.3, 2.4. Hay gente que le gusta la gama 2.0 y 2.1. Hay gente que le gusta la gama 2.5, que es demasiado oscura. Pero ya dependerá de lo que ustedes quieren. Lo correcto es entre 2.2 y 2.4. Ahora, después de eso, tenemos que ver ¿qué tantos cambios hay en nuestra escala de grises? La escala de grises, literalmente, nuevamente vamos del negro más profundo al blanco más blanco y vamos midiendo cada 10%, por ejemplo, qué tan azulado o qué tan rojizo está uno de los cuadritos blancos o grises neutrales teóricamente. Esta escala que va de negro a blanco debería ser completamente neutral, no tener ningún tono hacia ningún color. Entonces vamos midiendo el brillo cada 5% y vamos viendo si con incrementos de 5% se inclinan hacia azules, hacia verdes, si ese blanco se ve rojizo y entonces ajustar ese nivel de blanco para que se vea blanco neutro. Que el blanco neutro en una calibración normalmente el punto blanco se encuentra en D65, que son 6500 grados Kelvin. Entonces esa es nuestra referencia. Entonces medimos nuestra escala de grises. Entonces ya después tenemos nuestro espacio de colores y vamos a medir ciertos puntos claves del espacio de colores, ya sea el rojo, el verde, el azul, el magenta, el cian, etcétera, etcétera. Y entonces nuestro patrón que hayamos comprado va a mostrar cuadritos, normalmente son al 10% o 5% de la imagen, va a mostrar cuadritos de esos colores. Y el colorímetro va a medir qué tan real se ve ese color al color que debería demostrarse. Y ya al final nos va a dar una hoja de resultados donde nos dice en dónde está nuestra gama, cómo está nuestra escala de grises, si tiene alguna inclinación hacia algún color. Y además tenemos qué tan precisos son los colores. Entonces tenemos un informe que realmente nos está diciendo todo lo malo en nuestra televisión. Posteriormente a eso tenemos que ir haciendo los ajustes pertinentes. Vamos viendo nuestra hoja y tenemos que ver cuánto tenemos que modificar en cuestión de colores, por ejemplo, de saturación, cuánto tenemos que cambiar de offset, cuánto tenemos que cambiar de luminancia, etcétera, etcétera, con cada color. Y entonces ya después de que hayamos hecho eso con los colores, volvemos a hacer una medición para poder ver qué tan desajustado sigue el sistema o si ya está cayendo en las marcas que deberían de estar los colores de nuestro proyector o nuestra televisión. En cuestión de la escala de grises, pues solamente tenemos que hacer un balance de blancos. Muchos proyectores o televisiones tienen ajustes de balance de blancos, pero hay otras televisiones que no lo tienen. Si no lo tienes, pues una calibración profesional no hace mucho sentido, pero si lo tienes, pues ya puedes hacer la calibración de la escala de grises y entonces haces que el blanco sea un blanco neutro en D65, o sea, a 6500 grados Kelvin. Y posteriormente la gama pues la vas a ajustar justamente al nivel de brillo en que vayas a ver la televisión o la habitación donde la vayas a ver. Entonces pues este es el proceso que se va haciendo. Conforme vas haciendo ajustes vuelves a medir y en el momento en que todos los colores caigan en las marcas que deben de caer, la gama esté en el lugar en el que quieres que esté y la escala de grises ya no tenga ninguna tendencia hacia algún color, habrás terminado tu calibración. Entonces imagínate hacer eso con un espectroradiómetro que le toma muchísimo tiempo hacer las mediciones, pues tardarías años.
mientras que con un colorímetro es mucho más rápido. Ahora, con HFCR ustedes tienen que saber que primero van a la gama, después tienen que ir al balance de blancos y después tienen que ir a los colores, pero ustedes tienen que irlo aprendiendo por experiencia. Mientras que, por ejemplo, si tienen Spectracal o tienen Kalman, pues ya les va dando paso por paso qué es lo que tienen que hacer y es un proceso mucho más automatizado. Ahora, para este tipo de calibración nuevamente van a necesitar patrones. Entonces, por ejemplo, los de DBS funcionan con HFCR, Kalman y Spectracal, y es bastante bueno porque ya lleva el orden o el workflow en el que se va a medir cada aspecto de la imagen. Entonces no tienes que estar buscando el patrón y estar poniéndolo, etcétera, etcétera, sino que ya tiene una carpeta que dice Kalman, lo abres y ya va paso por paso haciendo lo que tiene que hacer el medidor. Y por otro lado también tenemos el Spears & Munsell, que también tiene sus patrones para este tipo de sistemas automatizados. Ahora, este tipo de calibración pues nuevamente va a variar mucho entre HDR y SDR. Por ejemplo, en HDR pues tú vas a querer medir, en lugar de la gama, vas a querer medir la función de transferencia o el EOTF, que es el formato PQ del HDR. Yo sé que son términos un poco complejos, pero vas a querer medir cómo se comporta el brillo de tu televisión y si en algún momento llega a quemar los blancos o llega a perder detalles en los negros. Como les dije, este proceso es muy complejo, entonces en este video no puedo abordar absolutamente todo lo que se tiene que hacer y problemas en específico que puedan resultar de las mediciones que hagan. Ustedes tienen que investigar. Este video solamente tiene el objetivo de encaminarlos hacia lo que es una calibración. Entonces tienen que investigar en foros, papeles científicos, mejores prácticas y poco a poco van a ir descubriendo cuál es el proceso que tienen que seguir para hacer esta calibración. Y ya posteriormente, cuando se sientan en confianza, compran sus instrumentos y ya se dedican a hacer su primera calibración, que probablemente la primera vaya a ser pésima, no es que quiera echarles la sal, pero realmente las primeras veces que todos hicimos una calibración, los colores se ven raros, la imagen se ve extraña, pero poco a poco con experiencia vas descubriendo qué es lo que realmente tienes que modificar e investigando. Entonces, bueno, pues espero este video les sirva para comenzar a encaminarse hacia eso. A mí me encantaría que aquí en México hubiera una cultura mayor de calibración, porque así también bajarían los precios, pero la realidad es que no mucha gente decide calibrar sus televisiones. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que le vas a pagar a un técnico para que te haga la calibración, pues te pueden salir lo doble de caro de lo que te costó originalmente la televisión. Entonces no hace mucho sentido. Además que muchas veces algunos calibradores cobran por hora y otros calibradores cobran por sesión. Entonces depende muchísimo de eso. De igual manera, dependiendo del equipo, hay equipos que no tienen los ajustes, digamos, a la mano. Entonces hay que meterse al menú técnico. Entonces si tienes que meterte a ese menú, pues probablemente el calibrador te va a cobrar todavía más caro. Si tú lo quieres hacer con tus propios instrumentos es muy factible, pero toma en cuenta que por algo los calibradores cobran bastante caro. Es un proceso laborioso, es bastante cansado, sí, porque hay que hacer un montón de mediciones y además la inversión inicial puede ser bastante alta. Pero bueno, espero les sirva esta información y próximamente me digan, ya sé calibrar, y me digan, yo voy a calibrarte tu televisión, aunque yo lo sé hacer, pero me gustaría que me dijeran eso a partir de este video. Y pues recuerden que pueden dejar sus preguntas y comentarios en la caja de comentarios, precisamente en mis cuentas de Instagram y Twitter como David Arce-2 o en la página de Facebook de Fotograma 24. Soy David Arce y nos vemos la próxima.